¿Qué es la química? Es una ciencia experimental que estudia los fenómenos químicos que sufre la materia. Bueno, otra definición, pero nosotros hemos dicho la química es todo. Sencillamente todo, porque todo está compuesto de materia. Ahora, ¿qué es un fenómeno físico? ¿Qué es un fenómeno químico? Eso nos hemos olvidado. Entonces nosotros vamos a partir por esto. Vamos a definir qué es mezcla, qué es combinación. Hoy día, ¿qué fechas, estimados? 6. 6. Muy bien, gracias. Ya. Bien. Bien, aquí. ¿Qué es mezcla? ¿De acuerdo? ¿Qué es? Aquí pondremos. ¿Qué es combinación? Aquí nosotros hemos utilizado muy mal las definiciones en la vida real. Mezcla lo hemos definido de otra manera y combinación de otra manera. Entonces vamos a decir para nosotros químicamente de hoy en adelante, mezcla es la unión, miren, de dos o más componentes. Esto es componentes, ¿ya? De dos o más componentes. Ya, mi letra es así. Bien, ¿cómo va a ser combinación? ¿Qué es mezcla? Hoy en día ustedes cuando hablan de mezcla, la mezcla es la unión de dos o más componentes. ¿Qué es la combinación? Unión de dos o más componentes, pero ¿cómo? Entonces mezcla y combinación es lo mismo. No. Pero sí tienen la misma definición y ahora vamos a aprender a diferenciarlos. Una mezcla está formado por dos o más componentes. Nosotros habíamos hablado que un componente puede ser un sistema homogéneo, heterogéneo, con una sola fase o dos fases. ¿De acuerdo? Vamos a volver a eso. ¿Han visto qué importante es tener los conceptos? Qué importante es tener los conceptos, dos o más. El problema es mi pulso. Ya. Otros dibujan bonita letra, ¿no? Ya. Ahora, entonces, esto es unión de dos o más componentes, una mezcla, combinación. Pero ¿cómo voy a diferenciar cuándo es mezcla, cuándo es combinación? De esta manera, si yo tengo aquí en este sector arroz más trigo, puede ser cualquiera. Voy a, ¿qué cosa? Unir
unir dos componentes. Miren, un componente arroz, un componente trigo. Dos, dice, puede ser tres si yo quiero, pero en este caso voy a unir dos. Va a ser un arroz y va a ser trigo. ¿Qué voy a obtener? Un tercer resultado, un inicio, un final. Voy a iniciar con cada componente separado y voy a terminar ¿con qué? Con un nuevo componente, un tercer componente, que en esto le llamamos inicio, final, entrada, salida, reactivos, productos. ¿De acuerdo? Entonces, al unir, se van a ir por todo lado. ¿Qué va a ser esta unión? Se va a denominar unión de arroz-trigo. ¿De acuerdo? Listo. Ya tengo. Miren, mezcla es unión de dos o más. Entonces, cuando alguien dice en la construcción, muchos chicos tal vez han trabajado, han escuchado, pásame la mezclita de cemento. ¿Qué tiene esa mezcla de cemento? Agua, arena y el cemento, piedra caliza, el cemento molido. Pero la diferencia es que la mezcla tanto Combinada. apague su micrófono, tanto como como que esta unión se va a obtener este resultado. Y a la vez esto todito esto puede volverse a obtener otra vez por separado. Alguien dice, aquí he cometido un error, ¿no? Lo ha enmascarado lo rojo, pero no hay problema, aquí lo vamos a resaltar. Lo rojo, listo. Muy bien. Ahora, aquí este proceso va y viene. Esto se llama un proceso reversible. ¿Qué quiere decir proceso reversible? Que va y viene. Un viaje. Yo tengo un viaje a La Paz. ¿Qué quiere decir? Que voy a comprar un pasaje a La Paz y vuelvo a Cobija. Ese es un viaje. Ida y vuelta. Entonces, cuando va y vuelve, se llama reversible. ¿Qué quiere decir? Que puedo unir el arroz, puedo unir el trigo y obtener mezcla arroz-trigo, o trigo-arroz. No hay ningún problema. Y me doy el tiempo de separar esto, lo traigo aquí. Esto lo traigo aquí, no hay problema. Y, si gusto también, el trigo lo traigo aquí. No hay problema. He vuelto al estado inicial. A esto le podemos llamar, como dije, inicio, final, entrada, salida, reactivos, productos. ¿De acuerdo? Ahora, a esto que se denomina unión de dos o más componentes que puede volver a su estado inicial, se le denomina mezcla. Y en otras palabras, fenómeno físico. Este es un fenómeno físico. ¿De acuerdo? Entonces ya sabemos que es mezcla. Lo que dicen, pásame la mezclita de cemento, no es en realidad una mezcla. Porque no puede volver a su estado inicial. No puedes decir, sacaré la agüita, sacaré la arena y la piedra caliza
y listo, vuelvo a su estado inicial. No se puede. La mezcla son componentes más fáciles. Una sopa es un fenómeno físico. Sí, puedo sacar el arroz, puedo sacar la papa y puedo tener el agua nomás. ¿Me entienden? Y si lo uno los dos, agua, arroz y papa y otros componentes, va a ser sopa. ¿Pero qué será homogéneo? ¿Sistema homogéneo? ¿Heterogéneo? Ah, definiciones, estimados. Combinación. Tengo un vaso de agua. Agua más un vaso de Coca-Cola. ¿De acuerdo? Voy a unir. Voy a unir los dos. Aquí dice unión de dos o más componentes. Entonces vamos a agregar esto. Vamos a agregar esto. Y voy a obtener esto. ¿Qué va a ser? Poca agua. Agua coca. Como quieran llamarle. Agua, coca. Listo. Ahora díganme, estimados. Ya no quiero yo agua coca, quiero mi agua. ¿Puedo volver al estado inicial? No, 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 ¿Puedo volver a obtener otra vez Coca-Cola? no, no, no se puede separar. Ya se combinó, se puede decir. A esto le vamos a denominar proceso irreversible. Miren, el reversible y este es el proceso irreversible que no vuelve. Se va, chao. Decir, me voy a La Paz y nunca más. Entonces, eso es un proceso irreversible en un viaje y di vuelta. Entonces solamente va a ir en un sentido. Pero químicamente podemos hablar, puedo químicamente volver a separar el agua y la Coca-Cola. Me va a tomar un tiempo, energía, trabajo, equipos especiales, materiales especiales, me va a tomar. Pero en este caso consideraremos que no se puede, tienen razón. Entonces, a esto le vamos a denominar fenómeno químico. Ojo, ya tenemos dos fenómenos. Un fenómeno físico, un fenómeno, ahí está, fenómeno físico, fenómeno químico, ¿no? Entonces a esto le denominamos fenómeno químico. Ahora di pues, estimado, ¿me combina mi pantaloncito con mi camisa? ¿Está bien dicho? No, No, no ve. Pero alguien no, dice, combina mi ropa, combina lo que usan. Entonces, combinación es un fenómeno químico, mezcla un fenómeno físico. Hoy en día tenemos que aprender. Pero mezclar el café. Al hacer un café, ¿están haciendo una mezcla o una combinación?
Combinación. Claro que va a ser difícil, ¿no ves? Separar los componentes. Entonces, ustedes ya tienen que empezar a dar un ratito. No me digas mezclar. Di, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Combina. No. ¿Cómo? Unir. Unir dos componentes o más. Unión de dos o más componentes se va a obtener una mezcla o una combinación. La unión. ¿De acuerdo? Pero muchos textos vamos a chocar con este problema. La mezcla van a hablar, cuando no es mezcla. Por eso le digo, depende qué texto, depende quién. Va a haber autores que van a decir compilación de ejercicios, compilación de definiciones. A eso hay que respetar. Pero los que dicen el autor, los que dicen ser este, no. Nosotros estamos utilizando estas definiciones, todo en base a la experiencia que dictamos. De acuerdo que a veces en algunos textos no encontramos. ¿Ya? Entonces, yo creo que ahora tiene que estar claro qué es mezcla, qué es combinación. Ahora, un fenómeno físico, ejemplo. La lluvia, ¿qué es? ¿Fenómeno químico o fenómeno físico? Cuando nos vamos a referir a fenómeno físico, vamos a hablar de mezcla. Fenómeno químico, de combinación. La lluvia, ¿qué es? ¿Mezcla o combinación? ¿Qué es la lluvia? ¿Fenómeno físico o químico? Combinado. ¿Qué es la lluvia? Fenómeno químico. Fenómeno químico. Si me dices fenómeno químico, ¿no vuelve a su estado? Nunca más hay lluvia. No, sí. Nunca más hay lluvia. Fenómeno físico. La lluvia es un fenómeno físico porque empieza desde el inicio, pasa por varias cosas y vuelve al inicio. ¿No ve? La lluvia empieza desde el agua que se concentra en cualquier lugar inicialmente, un arroyo, un charco, después de que ha caído una tormenta. Pasa un tiempo, se evapora y está como vapor de agua en el aire. Después se condensa, vuelve a ser otra vez lluvia. Entonces es un fenómeno físico la lluvia. Ahora, un árbol, fenómeno químico, fenómeno físico. Pueblo. Un árbol, Inge. Un árbol. Hernán, ¿qué es un árbol? ¿Ah? Como que Fenómeno físico. ¿Por qué? ¿Por qué? Explíqueme. Fenómeno químico. Se produce, que nace. Es un fenómeno químico. Un árbol creo que huele a Pero no vuelve a su estado inicial. Vuelve. Vuelve una semilla, Ajá. luego se hace una plantita, Y vuelve otra vez. crece y el fruto que cae vuelve a ser una semilla y vuelve a crecer. ¿No ve? Es un fenómeno físico porque vuelve a tener las mismas condiciones y características que el otro árbol con la semilla. Se considera un fenómeno físico. Ahora, un fenómeno químico, díganme ejemplo. 2 ejemplos. Los plásticos. ¿Cómo? Ellos son hechos No, de los petróleo, ¿no? plásticos son Ya no fenómenos. vuelven a ser petróleo. Vuelven. No petróleo. El aire. Plástico. El aire. Otro ejemplo más. El aire vuelve a purificar. Cuando tomas aire, ¿cómo expulsas? Expulsas también como oxígeno. Si cocinas Pero agua con arroz, obviamente que ya no vuelve a ser, ¿no? Eso yo creo. Un ejemplo está ahí, la digestión. Sí, también. Comes pollo, no va a salir pollo. sal. ¿Sale pollo? ¿Mi pollo lo devuelves? No. Va a ser un proceso que va a cambiar y va a obtener otro resultado. Obviamente va a ser alimento, pero no va a ser, ¿no?
Por eso le dominan la digestión. Ahora vámonos a nuestro texto. ¿Qué es un fenómeno químico? Es una reacción química. Es un cambio o proceso que implica cantidades grandes de energía en la formación de nuevas sustancias. Es lo que les decía. Se puede, generalmente son irreversibles, que no vuelven y se quedan ahí. Ahora aquí, un clavo de hierro puede ser calentado hasta fundirse, hasta derretirse, ¿no? Pero continúa siendo hierro, no importa su forma, su aspecto o apariencia, sigue con su misma composición de hierro. No ha cambiado, solo ha cambiado ¿qué? Su forma física que tenía de un clavito, pero en su composición, en su forma, en su color, toda otra forma física no ha cambiado. ¿De acuerdo? La fusión es un fenómeno físico. ¿Qué es la fusión? Lo que acabamos de hablar, lo que se derrite, cualquier cosa que se derrite, como dicen, una taza de plástico, inicialmente tenía la taza, vuelve a ser ¿cómo les diría? Después de derretirse, una masa, nada más. Pero si ustedes tienen un molde y esa masa lo vuelven a derretir, vuelven a tener la taza. La oxidación, un fenómeno químico. ¿En qué consiste la oxidación? Cualquier metal expuesto al aire a alta humedad se va a oxidar. Y al oxidar, ¿qué va a ocurrir? Se va a deteriorar el metal. ¿Han visto en La Paz, en algún lugar, aquí especialmente, las ventanas? Si pones de metal y no lo pintas, se te va a partir, se te va a romper el metal en un tiempo determinado. Y eso se llama oxidación. ¿Por qué? Porque en el aire existe oxígeno. Y este lagarto recién quiere entrar. A ver, ¿dónde está Cristian? ¿Por qué recién está entrando Cristian? No, abandonó la reunión. Tal vez se le acabó su crédito. Bien, entonces en el texto tenemos aquí para interpretar más ampliamente lo que estamos dando en clases. ¿De acuerdo? Aquí están ahora. Fenómenos químicos que son fenómenos físicos. Aquí está ahora. Clasifica la digestión, la combustión. ¿Qué es combustión? Pueblo. La mezcla de un químico con el aire que enciende fuego y llega a quedar en humo. Ya, la combustión está definido de esta manera. ¿Qué vamos a hacer? La combustión es una reacción química. ¿De acuerdo? Es una forma de una reacción química de ecuaciones químicas donde cualquier cosa, sea papel, madera, más oxígeno, vamos a tener fuego. Y al tener fuego, siempre se va a formar dióxido de carbono más agua. Este es 2. Esta es la reacción de la combustión. ¿De Le acuerdo? faltaría la chispa. Cualquier cosa. Papel como ¿Sí? así, no, todo el tiempo O, está. Le faltaría la chispa. no, eso es secundario. Lo que interesa es el oxígeno. Sin oxígeno no hay fuego. Ustedes el clásico ejemplo en escuela, libros, ponen una vela, un vaso, lo tapan, se acabó el oxígeno, ya no hay fuego, ya no hay dióxido de carbono ni vapor de agua que se desprenda, ni que se combustione, se queme cualquier material que sea. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la reacción. En la reacción no va a haber chispa. ¿Sí? Solamente es la combustión que ocurre. Eso ya vamos a ver cuando entremos a reacciones químicas. Entonces, aquí está, la combustión. ¿Qué es? ¿Fenómeno químico o fenómeno físico? Si se quema algo, es la teoría del flogisto, ¿no? La teoría del flogisto. Antes pensaban,
Lo que yo quemo el papel, me tengo ceniza. Entonces, uniendo lo que se ha quemado y la ceniza, debería de volver a obtener papel. Nunca va a ocurrir eso. A no ser que todavía encontremos alguna forma de manipular o de trabajar con la materia, todavía es desconocido para nosotros. Si tal vez se encuentra alguna manera u otra, se puede volver a obtener otra vez papel. Esa es la química que dice, ¿no? El inicio, final. Se puede volver al inicio. Eso es diferente. Bien. Entonces, eso ustedes este texto tienen que empezar a leer, a trabajarlo. Los estados de agregación de la materia. Nosotros estábamos en un orden que ya habíamos quedado. ¿En qué hemos quedado? Ahí está. Sistema ya habíamos visto. Fase ya habíamos visto, ¿no? Que es un sistema que es fase, aquí está. Miren, fase es un sistema física y químicamente uniforme. Eso habíamos visto nosotros. Fase, una sola fase, dos fases. Por ejemplo, aquí dice un vasito de chuflay con hielo y limón. Es como decir un vasito de licor con hielo y limón. ¿Cuántas fases tienen? Físicamente y químicamente uniforme. Tiene 3 fases, el hielo, el limón y el licor. 3 fases. Pero en un llegado momento se va a derretir el hielo, entonces va a haber solo 2 fases, el limón y el licor, física y químicamente uniforme. Donde yo pruebe esta parte, el licor, va a ser el mismo que aquí, que aquí, que aquí, que aquí. Entonces, eso ya es fase, física y químicamente uniforme. En sistemas puede haber homogéneo o heterogéneo. Aquí, por ejemplo, agua y cloruro de sodio y sal. Voy a introducir el cloruro de sodio. No agitó. Va a ser un sistema heterogéneo. ¿Qué quiere decir? De 2 fases o más es el heterogéneo. Ya sabemos que es fase. De 2 fases o más va a ser. Pero si yo lo agito esto, se deshace todo y solamente hay una apariencia, agua nomás ahí parece. Entonces ya es un sistema homogéneo de una sola fase. ¿De acuerdo? Aquí entramos agua y arena, 2 fases. Coca-Cola con hielo, 2 fases temporalmente hasta que se derrite el hielo, ¿no? Arena y concreto, ya, eso ya son 2 o más fases. Aceite y agua, esto es bien clarito. Llega un momento en que tal vez lo agitan, está por todo lado, pero si se deja en reposo por la gravedad y la densidad, el aceite va a ir hacia arriba y el agua hacia abajo. Y entonces vamos a ver que tiene diferentes formas cada uno, y a eso se va a denominar fase 1, la del aceite, fase 2 del agua, donde está física, químicamente uniforme el agua y el aceite igualito donde esté. Entonces, este sistema, ¿qué sistema? Cualquier cosa sometido a estudio. Entonces, este sistema va a tener 2 fases. Fase 1 el aceite, fase 2 el agua. ¿De acuerdo? Propiedades de la materia. Las propiedades de la materia van a ser 2. Obviamente están las propiedades físicas y las propiedades químicas. ¿Sí? Y aquí vamos a ver propiedades de la materia. ¿De acuerdo? Entonces, veremos de otra manera que donde hemos quedado nosotros. Ya vamos a llevar densidad. Todo esto tienen que estudiar, estimados. Todo esto. Y una pregunta. Ahí dice ejercicio. Ese ejercicio lo vamos a resolver, ¿no? Ya están resueltos. Ya. Ya están resueltos. Al final son los planteados.
Aquí, por ejemplo, clasificar las siguientes mezclas. ¿Cuáles son homogéneos? ¿Ves? A veces las palabras están mal. No sabemos si es mezcla o combinación. Entonces, aquí debería de ser clasificar las siguientes uniones, debería de ser. Pero aquí ya le han puesto mezclas, ¿no? Mire, aquí es mezcla heterogénea, mezcla homogénea. El concreto, el cemento, ¿es homogéneo o heterogéneo? Pero primero tengo que haber definido qué es homogéneo, qué es heterogéneo. Aquí ya me está dando la práctica. ¿De acuerdo? Entonces, vámonos nosotros a seguir definiendo algunos conceptos básicos. Pero este texto es el que ustedes tienen que estudiar. Y aquí ya vamos a entrar a la diferencia de temperatura y calor. Entonces, aquí ya viene ejercicios. Esto es un poco de teoría que algunas cosas vamos a obviar. Se supone que ya está en su... Con esto acabamos el capítulo. Las leyes fundamentales. Aquí ya vienen ejercicios. La ley de Proust, de Lavoisier, de los volúmenes de combinación. ¿Ya? Ya viene, no se preocupen, ya la química ya viene, va poco a poco formándose un poco más complejo en base a todas las definiciones. Estamos empezando desde cero la química. Y estas definiciones no deben olvidarse que es para toda su vida y en la vida común lo van a utilizar. Bien, entonces vámonos a lo que continuamos, en lo que habíamos quedado. ¿Qué hora es? 8:11. Hasta las 8:30 pasamos clases, ¿de acuerdo? Y ahí unos 10 minutos debatimos qué hora cambiamos, oficial horario de hoy día. Ya. Habíamos visto la materia y sus propiedades, ¿no? ¿Qué es la materia? Todo aquello que ocupa un lugar en el espacio. A la vez, la materia tiene dos propiedades. ¿De acuerdo? La propiedad intensiva y la propiedad extensiva. Intensiva no depende de la cantidad de materia. Extensiva, que sí depende de la cantidad de materia. Veremos eso. Aquí. Propiedad. Vamos a tener que entrar aquí con rojito si queremos hacer. Ya. Miren. Propiedad intensiva. Propiedad extensiva. Aquí. No depende de la cantidad de materia, ¿de acuerdo? Aquí depende de la cantidad de materia. Lo contrario es, no se van a olvidar. Ya. ¿Cómo no depende? ¿Y cómo depende? Veamos. Propiedad intensiva. Pueblo, no tienen que olvidarse esto.
Propiedad intensiva no depende de la cantidad de materia. Miren, tengo un vasito. ¿Sí? Tiene 100 mililitros de volumen. Cuando hablamos de esta unidad, ya me refiero después de estas definiciones, vamos a pensar a unidades de masa, de peso, volumen, ¿ya? ¿De acuerdo? Entonces, 100 mililitros. Y aquí tengo un recipiente, un tanque de 100 litros. Mililitros es ni siquiera un litro, 100 mililitros. 1000 mililitros es un litro, por si acaso. 1000 mililitros equivale a un litro. Entonces, fíjense la diferencia. Aquí voy a aplicar calor. Aquí voy a aplicar calor. Una propiedad intensiva, ¿qué va a ser la propiedad intensiva? Como ejemplo vamos a poner aquí la ebullición, o si no, sí, ebullición es cuando hierve los cuerpos. Listo, la ebullición. Cuando el agua está hirviendo, está ebulliendo. Llega a 100 grados centígrados y ha hervido. Este vaso, este pequeño vasito, ¿a cuánta de temperatura va a hervir? Los cuerpos hierven a 100 grados centígrados. En La Paz 85. Aquí le daremos a 96 grados. ¿A cuánto va a hervir? ¿A cuánto? A 96 grados. Sí. Ya. Sí. Va a tardar tal vez 2 minutos, ¿no? Menos. Ya. 100 mililitros. Exageraremos, ¿ya? Ahora, estos 100 litros, ¿a cuánto va a hervir? 96 grados. Muy bien. 96 grados centígrados. Va a tardar tal vez 1 hora. Sí. Esto no nos interesa. Esto nos interesa. ¿A cuánto hierve? A 96. ¿Cuánto hierve? 96. No me importa la cantidad de volumen que tenga. Puede ser todavía 1 mililitro. Esto puede ser 1000 litros. Siempre va a hervir ¿a qué? A 96. A 96. Eso se llama propiedad intensiva que no depende de la cantidad de materia. ¿Se han dado cuenta? No depende de la cantidad de materia, si es chiquitito o es grande. Siempre va a tener la misma temperatura de ebullición. Otro ejemplo, la densidad. Vamos a expresar la densidad poco a poco. La densidad... Uy, se borró. Ya. Densidad tiene varias formas de escribir. Otros escriben como Rho, como D. Nosotros en química lo vamos a escribir como D. La densidad es igual a la referencia de una masa sobre un determinado volumen, a la comparación de una masa sobre un determinado volumen. ¿De acuerdo? Ustedes ya saben, la densidad del agua, la densidad del aire, la densidad de la madera, todo tiene densidad respecto a una unidad de medición. Pero, ¿cómo podemos determinar la densidad si esto fuera madera y esto fuera madera? La densidad, yo saco este pedacito de aquí, este es su pedacito. ¿Cómo es la densidad? Masa. Llevo a pesar. ¿De acuerdo? ¿Cuánto va a pesar? 1 gramo. Llevo a medir su volumen. ¿Cuánto va a ser su volumen de ese pedacito que he sacado? Va a ser tal vez, digamos, 1 mililitro. ¿Cuánto es esto? Igual a ¿cuánto es? A 1, ¿no ve? 1 gramo sobre mililitro. ¿De acuerdo? Listo. Ahora, ¿qué pasa si yo llevo todito esto a determinar la densidad? No una partecita, porque ambos son iguales.
¿Qué pasa si yo llevo todito esta determinación? ¿Cuánto va a pesar? 1000 kilos. 1000 kilogramos. ¿Cuánto va a medir en volumen? 1000 litros. ¿Cuánto va a ser esto? 1 kilogramo litro. A la final sigue siendo lo mismo. Y si esto lo simplifico, estas unidades, voy a obtener gramos mililitro. Otra vez voy a obtener y voy a decir que es lo mismo. O sea, hay para propiedad intensiva, depende qué es, qué estoy utilizando, si es la ebullición, si es la temperatura. Ahora díganme, ¿el peso será una propiedad intensiva? El peso. Pueblo. Extensiva, porque depende de la materia y la masa. Depende de la cantidad. No va a ser lo mismo que pese un niño a que pese un adulto. ¿No ve? Sí. Entonces va a variar. Entonces el peso es una propiedad extensiva. Depende de la cantidad de materia. Claro. Si aquí tenemos un niño y aquí tenemos un adulto, él va a pesar, por decirles, tal vez 20 kilogramos. Y aquí ya pesará 60 kilogramos. Entonces, es una propiedad extensiva porque sí depende de la cantidad de materia. Miren esta materia frente a la otra cantidad de materia. ¿De acuerdo? Otro ejemplo de propiedad extensiva. Pueblo. ¿Sería de la carne? ¿Cómo? De la carne. ¿Cómo? Pero explíqueme. El papel. Cuando alguien lleva cierto kilo y otro lleva diferentes tipos de kilos. Es peso. Varía. Es peso. Ya no peso. Otro ejemplo, por decirte. Los árboles. ¿Qué? Los árboles también, ¿verdad? Sí, pero ya no del peso. Otro, propiedad extensiva. Inge, el guineo y el plátano. El guineo es pequeño y el plátano es más grande. Claro, pero seguimos hablando de peso. Cambiaremos por decirles, como hemos hablado, ebullición, densidad para propiedad intensiva. Para propiedad extensiva, ya no el peso. No depende de la cantidad de materia. Propiedad extensiva sí depende de la cantidad de materia. ¿No ve? Por ejemplo, la dureza. ¿Depende de la cantidad de materia la dureza? El ser duro, un cuerpo. No depende. Por más chiquitito que tengamos una muestrita de madera, de la misma madera que hayamos sacado mara, por decirle, a que tengamos un árbol, siempre va a tener su misma dureza. No depende de la cantidad de materia, la dureza. ¿De acuerdo? Esas son propiedades extensivas. El punto de fusión también. ¿Qué es el punto de fusión? Cuando los sólidos se vuelven líquidos. Si ustedes de una cierta temperatura la sal ponen al fuego en un recipiente como un tubito, van a ver que a cierta temperatura la sal se va a volver líquido. Pero eso no interesa. El punto de fusión de la sal puede ser 200 grados centígrados. Si ustedes ponen una pizquita de sal, a que pongan 1 kilo de sal. Los dos siempre van a llegar a 200 grados centígrados, su punto de fusión, que se ha fundido. ¿De acuerdo? Químicamente estamos hablando de esos ejemplos. ¿Sí? No siempre es hablar de peso y todo, no, sino ahí estamos hablando el punto de fusión, la dureza, la forma cristalina, cualquier otra situación para propiedades extensivas. En cambio, para propiedades intensivas,
podíamos haber visto como ya lo hemos hecho aquí, la evolución, lo que hierven los cuerpos, la densidad. En ese aspecto, estimados, ¿de acuerdo? Los ejemplos. Para terminar, habíamos hablado qué es sistema, qué es fase, ¿no? Estábamos en sistemas homogéneos y heterogéneos. Ya sabemos que es un sistema homogéneo, que tiene la misma composición física y químicamente uniforme, con una sola fase. El heterogéneo tiene dos fases. Ahora veremos sistemas abiertos, cerrados y aislados. Después de eso viene sustancia y sustancia pura. Entonces, con eso habríamos acabado un poco de definiciones sencillas que necesitábamos en la química. Y luego, la siguiente clase, vamos a llevar los estados de agregación de la materia. Son estado líquido, sólido, gaseoso, aunque el estado gel. Pero nosotros no tocamos el estado gel porque es muy complejo. Entonces, hoy acabaremos con sustancia y sustancia pura. Primero veremos tipos de sistemas, ¿no? Sistema, cualquier cosa sometido a estudio. Ahora, hay tres tipos de, con esto vamos a acabar. Sistemas, ¿de acuerdo? Miren, sistema abierto. Sistema cerrado. Sistema aislado. Listo. El sistema abierto es cualquier cosa sometido a estudio. El sistema abierto va a ser intercambio de materia y energía. ¿De acuerdo? Para un sistema abierto siempre tiene que haber intercambio de materia y energía. El sistema, cualquier cosa sometido a estudio, ¿no ve? Por ejemplo, el ser humano necesita energía, necesita materia, intercambio de materia, come y deposita, come y deposita. Y a la vez, con los alimentos tiene energía y transmite energía. Sistema abierto. Sistema cerrado. Solo intercambio de energía. Un sistema cerrado va a ser solo intercambio de energía, no de materia. Ya no necesita materia un sistema cerrado, como ser una plancha, un foco. ¿De acuerdo? Conectan la plancha, absorbe energía, emite energía. El foco también. Ahora, un sistema aislado que no transmite materia ni energía. Ejemplo de sistema aislado, pueblo. Audio, La vela, audio, Nah, volumen. la vela, no. ¿Qué es un sistema? Cualquier cosa sometido a estudio. ¿Qué es un sistema? Un sistema homogéneo, heterogéneo. Audio, volumen. No, el celular, no. Pues estamos adivinando. ¿Una ¿Saben qué es? planta? No existe en la Tierra un sistema aislado, pero sí se toma como ejemplo que ustedes siempre han utilizado, han visto. No existe. El sistema abierto existe en la Tierra. El sistema cerrado existe, pero un sistema aislado dicen que es el universo. ¿Cómo? En un sistema aislado donde no existe materia, intercambio de materia ni energía, es un termo. Un termo, por ejemplo, está aislado. Cuando ustedes ponen agua hirviendo, les puede durar 24 o 48 horas en las mismas condiciones, pero con el tiempo se va enfriando. Pero para que haya ese sistema aislado, tendría que ser toda la vida caliente. Si guardamos en un recipiente, debería de estar toda la vida caliente. Otro sistema aislado es las conservadoras, ¿no ve?
de esponja, digo, de este plastoformo, y las de plástico, donde guardamos algo frío, se mantiene frío por un determinado tiempo, estimados. Esos son sistemas aislados, ¿de acuerdo? El termo y una conservadora. Pero según hablan los científicos, los estudiosos, en el universo hay sistemas aislados, donde la temperatura es cero y todo el tiempo es cero. O en otros lados la temperatura es 100 grados y todo el tiempo es 100 grados, 100 grados, 100 grados. Por eso dicen el universo. ¿De acuerdo? Bien, para terminar, estimados, y definir cuándo pasamos, por último, vamos a ver qué es sustancia. ¿Y qué es sustancia pura? Bien, sustancia es cualquier componente física y químicamente uniforme, con una o dos fases, pero uniforme. Eso es sustancia. Por ejemplo, nosotros que consumimos, si tuviéramos aquí agua potable, agarramos del grifo el agua, sería una sustancia, pero que tiene una sola fase, ¿de acuerdo? Una sola fase tiene la sustancia. ¿Dónde? No nos interesa. Aquí se ha agregado, ¿qué cosa? Al tratamiento del agua han agregado sales, han agregado iones, han agregado muchas cosas aquí al tratamiento del agua. Pero al llegado el momento, solo tiene una forma, un aspecto de cristalino, no vemos nada, no vemos ahí sólido flotando, no vemos nada, entonces es cristalino, purito, decimos, vemos el agua agradable, y eso se llama sustancia. Pero dentro de esa sustancia, ¿qué hay? Hay sodio, potasio, calcio, magnesio, nitratos, fosfatos, sulfatos, todo hay ahí, azúcar si quieren, ahí también hay. A eso se denomina sustancia. En cambio, la sustancia pura es diferente. La sustancia pura aquí ya no me interesa que tenga sodio, potasio, calcio, sino que la sustancia pura puede ser solamente aquí H2O. Agua destilada, muchos han escuchado agua destilada. El agua destilada solo es H2O. En cambio, el agua potable tiene sales, tiene iones, tiene todo lo que nosotros consumimos, pero parece lo mismo cuando vemos como aspecto. Es que esto está ¿qué? Esto está disuelto, esto tiene una sola fase y además es un sistema homogéneo. En cambio, la sustancia pura de hecho es homogéneo porque es puro. Es como hablar de un anillo de oro a oro puro. El oro puro puede venir en arenas o en piedritas, nada más, así de ese espectro. Pero el anillo de oro va a tener cobre, va a tener plata y va a tener un cierto porcentaje de oro. Y esto depende si va a ser de 18 quilates, si va a ser de 16, de 20, ya no tenemos idea. Pero en cambio el oro puro es oro. Alcohol puro es sustancia pura. Gasolina no es sustancia pura porque viene mezclado con otros componentes, pero parece que fuera uniforme, entonces solo es sustancia. No confundan la diferencia entre sustancia pura. Hasta aquí. Preguntas. Pueblo. Adriana. Una pregunta. Adriana Chávez, estimado. Va a llegar tu turno. Adriana Chávez. Buenos días, Inge. Buen día. ¿Alguna pregunta? No, Nada. A ese gallo dale el micrófono. Adriana, persona. ¿Cómo que me importa? no.
No, no habla. ¿Alguna pregunta? No se le escucha nada. Adriana Sanginés. Ni una, está claro. Como que no me da la gana. Alexander. Ni una, Inge. Todo está claro, estimados. Así claro el examen. Bruce. Presente, Inge. Preguntas. ¿Tienen preguntas? Háganme, a la vez estoy haciendo asistencia. Cristian. Christopher. No, Inge. David. Hasta aquí nada, Inge. Gutiérrez. Hasta aquí está todo claro, Inge. Más claro, agua. ¿Sistema homogéneo o heterogéneo? Hernán. Presente, Inge. No, nada, Zambrana. Guañapac. Todo claro, Inge. Muy bien. Giancarla. Todo está claro, Inge. John. Todo está claro, Inge. Kevin. Kevin ya se ha ido a desayunar ya. Sí. Feliz debe estar en su cama viendo su video ya desayunando. Kevin. Sencillo. Leonardo. todo está claro, Inge, todo está claro. Lisbeth. Ninguna, Inge. Marco. Otro tigre, con el otro su compañero debe estar desayunando. Marco Alberto. No ve que la clase no es para dejarlo en pantalla encendido, no es para dejarlo ahí, irse a pasear, irse a desayunar. Marco Cayo. Todo está claro, Inge. Epifania. Todo claro, Inge. Rebeca. Sheila. Buen día, Apague. Inge. Está claro. Buen día. William. Ninguna duda, Inge. Yesley. ¿Cómo? Yesley. Todo claro, Inge. Ya. Muy bien. ¿Alguien tenía algún comentario? Hagan, pregunten, estimados, mientras yo saco una fotito a la lista de asistencia. ¿De acuerdo? Hoy estaba con una lluvia fuerte. Y quedan en casa para estudiar. Ustedes son estudiantes. Trabajos, obligaciones, estudiar. Inge, creo que la única pregunta que tenemos todo es el horario, ¿no? Ya vamos a Si hacer. lo vamos a pasar sábado o así. Ya te dije que el sábado no se cambia. Eso es de un horario, pero Inge, y el Por otro eso. en que quedamos. Enseguida, pueblo, tranquilo. Ya. Sacaremos la foto de asistencia, que la siguiente voy a entrar por Zoom, ¿ya? Así vamos a tener un descansito más. Vamos a trabajar por Zoom. Ahorita me es más dificultoso sacar. En el otro es más fácil sacar lista de asistencia. Pero tómense unos segundos para descansar y el otro horario vamos a fijar. Inge, una pregunta es sobre el texto guía. Después de que estudiemos, o sea, hoy tenemos que estudiar, ¿no?
¿Va a tomar algún repaso o va a preguntar Claro, en la siguiente clase? claro, Tigre, ustedes tienen que dormir con la duda. Puedo preguntar el lunes como no puedo preguntar, puedo decir examen sorpresa como no. Son estudiantes, Tigres, se quedan con la duda todas las clases. Para eso deben estar listos. Como si ustedes salen con su moto, deben de llevar su licencia de conducir. No saben si va a haber o no va a haber batida. Entonces, lo mismo. Así que todos los días duermen intranquilos pensando si va a haber repaso o no. Así que esa es la duda que les voy a dejar todas las clases. ¿Está bien? Ya, solo era. Inge, Pregunte. ¿el texto guía lo va a subir a Classroom? Sí, hoy lo voy a subir. ¿Ya? Hoy va a estar el texto guía en Classroom. Ay, Inge. Listo, con esto acabo de sacar la foto. Asistencia vale 10 puntos. No hemos puesto las reglas de la siguiente clase, ¿ya? Asistencia vale 10 puntos sobre 100. Bien, ya. Ahora sí nos pondremos de acuerdo. Pintaremos bien. Aquí tenemos lunes, martes, miércoles, pondremos así.